¿Cómo están, estudiantes? Para esta clase correspondiente a la materia de fundamentos de electricidad, vamos a estar hablando y analizando nuevamente una ley, una de las leyes principales, sino la principal de lo que sería el análisis eléctrico, ahora de circuitos. Vamos a estar hablando nuevamente sobre la ley de Ohm y vamos a estar adentrando un poco. Le voy a estar mostrando lo que sería la resistividad de los materiales y la conductancia, ¿verdad? Ya estuvimos hablando en clases anteriores sobre la ley de Ohm y estuvimos también ya aplicando conceptos y resolviendo ejercicios, ¿verdad? Como ya sabíamos, la resistencia es un elemento pasivo, es el elemento más pasivo más simple, ¿verdad? Así que la explicación en cuanto a lo que sería ley de Ohm, que explica que para medir corrientes y tensiones y describirlo y relacionarlo en forma matemática, ¿verdad? Resulta del planteamiento fundamental de la ley de Ohm, el cual establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material, ¿verdad? En otras palabras, la ley de Ohm establece que la corriente o la intensidad de corriente es directamente proporcional a la caída de tensión o voltaje de un circuito e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno aumenta la tensión del circuito, también aumenta la corriente, o si disminuye la tensión, disminuye la corriente. En cambio, si uno aumenta la resistencia del circuito, disminuye la corriente. Y si uno disminuye la resistencia, aumenta la intensidad de la corriente. De ahí que la resistencia es inversamente proporcional, o sea, la corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia en un circuito, ¿verdad? La unidad de la resistencia, como ya sabemos, es el ohm, y que corresponde a un volt ampere, ¿verdad? Un volt dividido por ampere. Y suele agregarse con la denotación omega, ¿verdad? Esta expresión. Tenemos acá una gráfica que ilustra lo que sería la ley de Ohm, ¿verdad? En cuanto a voltios y amperes para lo que sería el valor de la resistencia, ¿verdad? La resistencia lineal es un elemento de circuito idealizado, ¿verdad? Que constituye solo un modelo matemático de un dispositivo físico real. Las resistencias se compran o fabrican con facilidad, sin embargo se determinó de inmediato que las razones tensión-corriente de estos dispositivos físicos son más o menos razonablemente constantes solo dentro de ciertos intervalos de corriente, ¿verdad? Es común referirse a una resistencia lineal en forma simple mediante el término resistencia. Cualquier resistencia que sea no lineal siempre se describirá como tal. Las resistencias no lineales no necesariamente se consideran elementos indeseables, y si bien es cierto que su presencia complica un análisis, el desempeño del dispositivo quizá dependa o forme parte de la mejora de la no linealidad. Por ejemplo, los fusibles para la protección contra sobrecorrientes y los diodos Zener que para regular la tensión son de naturaleza no muy lineal, lo cual se aprovecha cuando se usan en el diseño de circuitos, ¿verdad? Como les dije, acá tenemos una figura, es una representación gráfica en lo que sería una función de la tensión en función a la corriente, ¿verdad? Relación corriente-tensión, función en corriente en función a la tensión, ¿verdad? Corriente-tensión de una resistencia lineal de 2 ohm. Observe que la inclinación de la línea es de 0,5 o 500 miliohm, ¿verdad? En cuanto a la absorción de potencia,
tenemos que, de acuerdo a las convenciones de tensión, corriente y potencia, el producto de BI da como resultado la potencia, ¿verdad?, que absorbe la resistencia. Esto es BI, esto es si BI se eligen para satisfacer la convención de signos pasiva, ¿verdad? La potencia absorbida aparece físicamente como calor y o luz y siempre es positiva. Una resistencia positiva es un elemento pasivo que no puede entregar potencia o almacenar energía. Una variante de expresiones de la potencia absorbida es teniendo la resistencia, ¿verdad?, que sería igual a la potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, o la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Acá tenemos tipo de resistencia, ¿verdad? Y tenemos también símbolo de un circuito, una resistencia que se aplica a todos los dispositivos, ¿verdad? Como ven, la corriente siempre va del potencial positivo al negativo. Esto por convención siempre es así. Tienen que fijar ese concepto para poder analizar los circuitos. Bueno, la resistencia de 560 que se muestra en la figura, que sería esta, como dice 560 ohm, está conectado a un circuito que hace fluir una corriente de 42,4 mA a través de ella. Calcula la tensión a través de la resistencia y la potencia que está disipando, ¿verdad? La tensión es, como tenemos el valor de la resistencia, que es resistencia por corriente, 560 por 42,4 mA, sería 23,7 voltios. Y la potencia disipada se puede calcular de dos maneras, ¿verdad?, que sería V por I o V al cuadrado sobre R, ya tenemos también, o también I al cuadrado por R. Tenemos tres formas de hallarla. Se calculó la potencia de tres modos diferentes y parece que se obtuvo tres respuestas diferentes, ¿verdad? En realidad se ha redondeado la tensión a tres dígitos significativos, lo cual impacta en la exactitud de cualquier cantidad subyacente que se calcule con dicha tensión. Teniendo en cuenta esta consideración, se ve que las respuestas muestran un acuerdo razonable dentro del 1%. Y otro punto que vale la pena observar es que la potencia nominal de la resistencia es 50 watts. Acá está la potencia nominal que trae el doble positivo, 50 watts. Y como nosotros se está disipando aproximadamente el 2% de este valor, la resistencia no está en riesgo de sobrecalentarse, ¿verdad? El 2% prácticamente, porque es 1, algo. Después tenemos también acá, con referencia a esta gráfica, te pide hallar la resistencia si la corriente es menos 2 microamperes, y V es igual a 44 voltios. La potencia absorbida por la resistencia si la tensión es 1 voltio y la resistencia es 2 kilo ohm, y la potencia absorbida por la resistencia si la corriente es 3 nanoamperes y R es igual a 4,7 mega ohm. Y tienen la respuesta acá: 22 mega ohm, 500 microwatts, 22,3 gigawatts. Entonces pueden resolver esto para poder ir fijando conocimientos y poder ir entendiendo mejor, ¿verdad?, la mejor forma de que vayan entendiendo y haciendo ejercicios. Cuanto más ejercicios hacen, mucho mejor. Como le dije, íbamos a hablar de la resistividad y de la conductancia, ¿verdad? Técnicamente cualquier material, salvo un superconductor, ofrecerá una resistencia al flujo de corriente. Como en todos los textos introductorios de circuitos, de manera tácita se supone que los alambres aparecen en los esquemas de circuitos tienen una resistencia nula, ¿verdad? Eso sería un cortocircuito, no hay resistencia, lo cual implica que no hay diferencia de potencial entre los extremos de un alambre y en consecuencia no existe potencia absorbida ni calor generado. Si bien no suele ser un supuesto
un supuesto irrazonable pasa por alto consideraciones prácticas al elegir el diámetro de alambre apropiado para una aplicación específica. La resistencia se determina por medio de la resistividad inherente de un material y la geometría del dispositivo. La resistividad representada por símbolo ρ, por el símbolo ρ, ¿verdad?, es una medida de la facilidad con que los electrones viajan a través de cierto material en razón de que es el cociente del campo eléctrico y la densidad de corriente que fluye en el material, es área sobre metro cuadrado. Las dimensiones de ρ son en ohm por metro, aunque a menudo se emplean prefijos métricos, ¿verdad? Como ven acá, la resistencia de un objeto particular se obtiene multiplicando la resistividad por la longitud de la resistencia y dividiendo entre el área de la sección transversal, como ven acá en esta ecuación. La resistencia de un elemento es igual a la resistividad por la longitud dividido el área, donde la longitud sería el árbol de tu conductor y A sería el área transversal, ¿verdad? Vamos a ver, acá tenemos una tabla donde ya tenemos valores de resistividad establecidas según las especificaciones ASTM. Para B33, cobre estaño blando redondo, sería 1,76 micro ohm por centímetro. Tenemos el B75, cobre tubular blando, cobre 1,72 micro ohm por centímetro aproximadamente. Después tenemos B230, aluminio, que sería 2,86 micro ohm por centímetro aproximadamente, ¿verdad? Estos son valores establecidos ya según una especificación ASTM, ¿verdad? También hay están los valores que se usan en un sistema, el sistema estándar para especificar tamaño de alambre, ¿verdad? Que serían los valores ABWG, ¿verdad? Tenemos la tabla que muestra estos tipos de algunos calibres de alambres comunes y resistencia de alambre de cobre sólido blando, ¿verdad? Tenemos el ABWG 28, 24, 22. Para el 28 sería su sección transversal sería 0,0804 milímetros cuadrados, 0,0804 milímetros cuadrados, y su resistencia sería de 65,3 ohm por cada 1000 pies. Este es un sistema que se usa mucho en el sistema americano, ¿verdad? Para que puedan ir entendiendo, vamos a hacer un ejercicio en cuanto a resistividad, ¿verdad? Se debe establecer una línea de transmisión de energía eléctrica de corriente directa entre dos hilas separadas 24 millas una de otra. La tensión de operación es de 500 kV y la capacidad del sistema es de 600 MW. Calcule el flujo máximo de corriente directa y estime la resistividad del cable suponiendo un diámetro de 2,5 centímetros y suponiendo que es alambre macizo, no trenzado. Dividiendo la potencia con la tensión, tenemos la corriente, ¿verdad?, que es 600 MW dividido 500 kV o 500 kilovoltios, tenemos una corriente de 1200 amperios. La resistencia del cable es simplemente la relación según ley de Ohm, ¿verdad?, que sería la tensión dividido la corriente. 500.000 dividido 1200 es 4,17 ohm. Tienen que tener en cuenta siempre en trabajar en el mismo sistema de unidad, ¿verdad? En este caso el ejercicio nos da en millas el dato de la longitud de nuestro conductor, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a centímetros, donde tenemos que una milla es igual a 5.280 pies, un pie es igual a 12 pulgadas y una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y esto, al resolver esto, da como resultado 3.862.426 centímetros. Podemos redondear a 3.9
eh, 3.9 por día a la sexta centímetros, ¿verdad? Que sería 3.9, eh, el exponencial 6 significa mega, ¿verdad? Entonces quedaría en 3.900.000 más o menos centímetros, redondeando. Y como el diámetro del cable se especifica como 2,5 centímetros, se sabe que el área de sección transversal es 4,9. Esto es porque el conductor tiene una forma cilíndrica, ¿verdad? Y su sección transversal sería la de un círculo. Por lo tanto, sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 2,5 al cuadrado, nos da un valor de 4,9 centímetros cuadrados. Y al despejar de la fórmula original, lo que nos pide es resistividad. Entonces resistividad es igual a la resistencia del cable por el área dividido la longitud. 417 por 4,9 dividido 3,9 por 10 a la z, tenemos 520 microohm por centímetro. Esto sería la resistividad. Como le dije, tienen que tener en cuenta que tienen que trabajar en el mismo sistema de unidad, ¿verdad? No pueden mezclar, porque si no el resultado estaría mal. Y también no olviden en colocar, si se le dice kilovoltios, por ejemplo, pongan la expresión por día a la tercera, si es mega por día a la sexta, tienen que colocar en sus cálculos, o si no le va a dar o cualquier otro resultado. Ya me estuvieron consultando sobre eso, y le vuelvo a repetir que tienen que colocar el valor de la expresión de kilo, mega, mil y micro en los cálculos que hacen. Acá les voy a dejar un ejercicio para que puedan realizar. Un cable de 500 pies de longitud de cobre blando de calibre 24 AG conduce una corriente de 100 mA. ¿Cuál es la caída de tensión a través del cable? Dice, acá ya nos habla en el sistema AWG, 24 AWG. Tenemos que 24 AWG, su sección transversal sería de 0,205 milímetros cuadrados y su resistencia sería ohm por 1000 pies. Por cada 1000 pies. Como ven, acá nos dice que sería 500 pies. Y tienen que tener en cuenta que tienen su fuente de generación. Esta sería su carga, sería la fuente, la carga. Esto sería los 500 pies, ¿verdad? Pero deben tener en claro que la corriente tiene que hacer un ida y vuelta, ¿verdad? Para poder cerrar el circuito, se tiene que ir y volver. Por lo tanto, la longitud sería igual a 1000. Sería 1000 pies, ¿verdad? Siempre tienen que tener en cuenta eso, que la corriente es ida y vuelta, ¿verdad? Sería 1000 pies. Por lo tanto, como dice que acá para un AW24 la resistencia es igual a 25,7 por 1000 pies, ¿verdad? Entonces pueden usar directamente como el valor de resistencia de su conductor, 25,7 ohm, para que tengan en cuenta para resolver este ejercicio. Para que puedan tener en claro eso y puedan resolver de buena manera entonces el ejercicio. Tienen que tener en cuenta eso. Ahí el resultado también acá está, tiene que ser 2,50 y algo o 2,6 aproximadamente lo que tiene que salir, el resultado que le tiene que dar, ¿verdad? Y esto pueden ir practicando y cualquier cosa me consultan. Tenemos 1000 pies, ya tenemos el área transversal 0,205, tenemos la resistencia 25,7. nos pide hallar
la caída la caída de tensión, ¿verdad? Como le dije, esto es 2,6 aproximadamente. Bueno, en cuanto a la conductancia, en un resistor lineal la proporción entre la corriente y la tensión también es constante. Corriente sobre tensión es igual a 1 sobre R, que es igual a la conductancia, donde G se llama conductancia, ¿verdad? La unidad del Sistema Internacional para la Conductancia es el Siemens, que es igual a 1 ampere sobre volt, que se representa por la letra S, ¿verdad? Anteriormente se utilizaba en unidad oficial el mho abreviada mediante una omega mayúscula invertida, ¿verdad? Y ocasionalmente escrita como a la menos 1. Entonces, como la conductancia es igual a 1 sobre R, se puede tener que la potencia es igual a V al cuadrado por conductancia, y al cuadrado dividido la conductancia. Hay casos que el ejercicio a veces no pide trabajar en términos de conductancia, ¿verdad? De este modo, como ejemplo, un resistor de 2 ohm tiene una conductancia de medio Siemens, ¿verdad? Y si fluye una corriente de 5 amperes a través de él, se presenta una tensión de 10 voltios en las terminales y se observa una potencia de 50 watts. Vamos a ver ejemplo de esto. La corriente que circula por una resistencia y la tensión que existe entre sus extremos deben variar de la misma manera respecto del tiempo, ¿verdad? En cuanto al tiempo y en relación a la potencia, resistencia, tensión y corriente. La potencia puede utilizarse como la base para definir dos términos que suelen emplearse: cortocircuito y circuito abierto, ¿verdad? Se define el cortocircuito como una resistencia de 0 ohm. Entonces, puesto que V es igual a I por R, la tensión en un cortocircuito debe ser 0. La tensión en un cortocircuito es 0. Se tiene que tener en cuenta, estudiantes. La tensión en un cortocircuito es 0, aunque la corriente tenga cualquier valor, ¿verdad? Y de manera análoga, se define al circuito abierto como una resistencia infinita y se concluye a partir de la ley de Ohm que la corriente debe ser nula sin que importe la tensión en el circuito abierto, aunque los alambres reales tienen una pequeña resistencia asociada, ¿verdad? Entonces, cuando hay cortocircuito, la tensión es 0, y cuando hay un circuito abierto, la corriente es 0. Lo tienen que tener bien en claro, deben fijar estos conceptos, ¿verdad? Después, el sistema utilizado en ingeniería eléctrica es el sistema internacional. La dirección que se mueven las caras positivas constituye la corriente del flujo de corriente positiva. Para definir la tensión en un elemento se requiere marcar las terminales con signos positivos y negativos, además de proporcionar un valor, símbolo algebraico, un valor numérico, ¿verdad? Existen 6 fuentes: la fuente de tensión independiente, la fuente de corriente independiente, la fuente de corriente dependiente controlada por corriente, la fuente de corriente dependiente controlada por tensión, la fuente de tensión dependiente controlada por tensión y la fuente de tensión dependiente controlada por corriente. Y la ley de Ohm establece que la tensión en un resistor lineal es indirectamente proporcional a la corriente que fluye a través de él, es decir, que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, ¿verdad? Y la potencia disipada por un resistor que causa producción de calor está dada por P igual a V por I, que es igual a I al cuadrado por R, o V al cuadrado por R en términos de resistencia del resistor. Y en el análisis de circuitos se suele suponer que los alambres tienen una resistencia nula. Sin embargo, cuando se elige el calibre del alambre para una aplicación física, es necesario consultar códigos locales, eléctricos y contradiseño, ¿verdad? Entonces, eso sería analizar las tablas que se tienen. Y esto sería todo por esta clase, señores. Estuvimos hablando de lo que sería, ¿verdad? Principalmente lo que estuvieron viendo la novedad de lo que sería la resistividad y la conductancia, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos en la clase siguiente.